¿Tal? ¿Cómo está, doctora? Bueno, usted ha sido, digamos, protagonista prácticamente de esta anulación al indulto porque ha acompañado a las víctimas de la Cantuta y Barros Altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego del indulto otorgado a Alberto Fujimori y también aquí en la Corte Suprema. ¿Cuáles han sido los argumentos de defensa? Bueno, nosotros hemos planteado precisamente el escrito para que se hiciera el control de convencionalidad con respecto a la resolución emitida por Pedro Pablo Kuczynski otorgando el indulto. Desde nuestro punto de vista, y ha sido amparado por el juez, este indulto no solamente era ilegal en el trámite, sino también que violentaba el derecho de las víctimas. Nosotros acudimos anteriormente a la Corte Interamericana para la supervisión de sentencia en los casos Barrios Altos y La Cantuta, porque entendemos y creemos efectivamente que la justicia no puede ser ilusoria. No puede ser que haya una obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar, pero que luego simplemente la condena se indulte a una persona y sobre todo por los graves violaciones a los derechos humanos. Pero la Corte como que zafó cuerpo con respecto al indulto. Claro, la Corte lo que hizo fue decir, mire, aquí se ha presentado el Estado peruano, he dicho que hay medios internos por los cuales se podían arreglar. Nosotros damos los criterios, ustedes acudan a la justicia interna. O sea, le señaló la ruta, digamos. Le señaló la ruta y nosotros fue lo que hicimos. Y además les dio pautas y dijo, en octubre vamos a ver cómo está esto. Claro. O sea, luego de lo que ha sucedido, ¿quién da cuenta ante la Corte, porque estamos justo en este mes de octubre, quién da cuenta a la Corte sobre lo que ya se está haciendo acá? Tanto el Estado como la representación de las víctimas. Ahora, el señor Kuczynski, por ejemplo, y otras personas señalan que la potestad del presidente no tendría que haber sido revisada en el tema del indulto, pero este es un indulto particular, es un indulto con fundamento humanitario. A ver, todas las resoluciones administrativas y judiciales tienen posibilidades de ser evaluadas si chocan o no chocan con la Constitución o la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo he escuchado muchas personas, incluso de gran prestigio, de constitucionalistas. Lo que pasa es que el derecho va avanzando, el derecho va modificándose. Antes era legítimo pues pedir la pena de muerte, etcétera, ¿no? Las mujeres no teníamos derecho al voto y era legal, era hasta constitucional. Pero el derecho va avanzando, vamos ganando, los derechos se van reconociendo. En este caso, la Corte ha reconocido que cuando existe una confrontación de derechos entre el interno, que ha sido condenado por delitos graves como violaciones de derechos humanos, y los derechos de la sociedad, los derechos de las víctimas, tiene que haber una ponderación. En este caso, la Corte dijo, más allá de la situación de salud de Alberto Fujimori, tiene que ponderarse otros criterios. Claro, pero en los delitos no hay delito per se. En el Código Penal peruano, eso es algo de lo que dicen también los especialistas, criticando el primer fallo, ¿no es cierto?, contra Alberto Fujimori, que en el país, en el Código Penal, no existe delitos de lesa humanidad ni delito contra los derechos humanos, que son unos delitos que fueron de alguna manera enmarcados en la lesa humanidad y que ese párrafo que no aparece en la parte resolutiva de la sentencia, pues no dice absolutamente nada. La Corte Interamericana ha señalado con mucha claridad en diversa jurisprudencia que no importa que en el Estado no exista el tipo penal, tiene que adecuarse el tipo penal inmediato. O sea, no existe ejecución extrajudicial. Ok, pero ¿lo vas a dejar libre? No, lo acusas por asesinato. No existe el delito de tortura, lo vas a dejar libre porque no existe el delito de tortura, se adecua. Inmediatamente tomas el tipo penal nacional, pero le aplicas la máxima pena por la gravedad del delito, por la gravedad del hecho. Es una obligación del Estado peruano, es una obligación de todos los estados. Y esa es la importancia de esta sentencia, de esta resolución que ha emitido este juez, porque tiene repercusiones también internacionales. Sí, y con respecto al tema de no figurar la lesa humanidad en la parte resolutiva, solamente en las consideraciones, ¿eso de alguna manera reconduce el tipo de delito de...? No. Hay un asesinato y los jueces señalaron que tenía las características del delito internacional y que estaba calificado como de lesa humanidad. Aunque no hubiera sido considerado o puesto en la parte considerativa, aún así hubiera funcionado esta adecuación al tratado. Mire, no le quita, aunque no se hubiera dicho que era delito de lesa humanidad, no le quita la característica de una grave violación de los derechos humanos. Y por lo tanto, es igual de imprescriptible. ¿Pero hubiera sido menos fácil la defensa o no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que no estuviera ese párrafo. La Corte la que dice hay que adecuarse. Es igual.
Claro, dice que hay que adecuarse, pero aún si no estuviera, lo digo porque los constitucionalistas dicen que si ese párrafo no hubiera estado ahí y que si la defensa de Fujimori hubiera logrado sacar ese párrafo de la sentencia, no, hubiera sido más no es complicado. cierto. Eso no es cierto, porque sigue siendo una grave violación a los derechos humanos. Claro. Y por lo tanto imprescriptible, y por lo tanto que no me amnistía, no puede haber indulto. Y también se dice que este convenio de Roma fue firmado por el Estado peruano luego de los delitos cometidos y luego de las sentencias. ¿Cómo puede ser que sea retroactivo? El Estatuto de Roma, lo que pasa es que cuando se tocan los criterios que da el Estatuto de Roma para los derechos de la humanidad, pero es una manera declarativa. Eso es lo que han señalado los jueces y nosotros lo peleamos dentro del proceso judicial. Decimos, esto tiene las características del delito de lesa humanidad y eso lo planteamos nosotros y por eso es que los jueces señalaron esa situación. Pero nadie le quita la gravedad del delito. O sea, acá hay un asesinato, ha habido asesinatos de 25 personas, 15 en Barrios Altos, 10 en La Cantuta. 4 personas sobrevivieron gravemente, con graves heridas. Claro. Hubo el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti, el secuestro agravado de Samuel Dyer. Entonces nadie le quita la gravedad del delito. Entonces, para nosotros es fundamental esta situación porque él lo que ha sido acusado y fue condenado es por haber permitido que este aparato organizado de poder... ¿Permitido o ordenado? Ordenado. O sea, él lo que hizo fue formar un aparato organizado de poder que tenía un brazo de aniquilamiento que era el destacamento Colina. Y se realizaron acciones, no solamente en Barrios Altos, no en Cantuta, sino en muchos otros lugares, y fueron más de 50 asesinatos de los que el Grupo Colina ha declarado haber formado parte, sin contar los otros destacamentos de eliminación que también existieron. Entonces, es importante de que la justicia se haga cargo de esta situación. O sea, ya la justicia habló, la justicia nacional, ha hablado la justicia internacional. Nosotros lo que hemos hecho es accionar contra una resolución que consideramos que vulneraba los derechos de las víctimas, porque la obligación del Estado es investigar, juzgar y sancionar, pero que esta sanción no puede ser ilusoria, no puede ser una burla a los familiares. Hablando de los familiares, en algún momento se dijo que ellos podrían haber aceptado un pedido de disculpas de parte de Alberto Fujimori. ¿Eso sigue vigente o...? A ver, los familiares primero pidieron reunión con Pedro Pablo Kuczynski, porque se hablaba del indulto. Entonces los familiares dijeron, mira, nosotros nunca hemos recibido ni un pedido de disculpas, no ha habido ningún reconocimiento del delito, y nosotros lo que quisiéramos, antes de que se hiciera cualquier situación, cualquier trámite, que hablen con nosotros el presidente. Se le pidió por escrito al presidente Pablo Kuczynski, se habló con otras personas allegados a él, nunca recibió. Nunca. Y lo que los familiares han recibido de parte del fujimorismo es insultos. La última audiencia intentaron hasta golpear a algunas de las personas de los familiares de La Cantuta. Los allegados al fujimorismo han insultado. O sea, el 21 de septiembre, que ha sido el último día en vez de... Ahora hablan de que no debe haber odio. Nadie hace esto por odio, se hace por justicia. Claro. Entonces, aquí el odio viene de ellos. El odio, ¿quiénes han insultado? ¿Quiénes han llamado terroristas? ¿A quiénes han deseado la muerte? ¿A quiénes amenazan día a día? Es a los familiares. Bueno, es difícil hablar cuando hay muertes de por medio, pero han habido insultos de todas partes también. No digo de ellos mismos, pero digamos, en la guerra política, los familiares no tienen ningún política entre partidos, ¿no? Claro, los familiares son claro, los familiares, es muy triste. Es una situación tensa, ¿no? Una herida muy abierta todavía después de tantos años, ¿no? Y una consulta, esto ya cierra la posibilidad que en algún momento algún presidente de la República pudiera, cumpliendo los trámites que corresponden, otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori? La Corte ha señalado requisitos. Primero, muy aparte de la situación de salud, tiene que haber cumplido la mayor parte de la pena, tendría que haber pagado la reparación civil, tendría que haber una declaración expresa de reconocimiento de los hechos. La Corte dice La Corte dice en el fallo. ¿Cuántos años? Porque él ha cumplido 12. Son 25. Son 25. ¿Cuánto sería la mayor? Bueno, o sea, 2,5. ¿cuánto? Faltan 2,5. No, o sea, la mayor parte de la pena sería, pues, no la mitad más uno, es un poco. Claro. Bueno, tendría que eso ponderarlo el juez, pero también los otros requisitos y el efecto que pueda tener esta situación en los familiares y en la sociedad. Claro. Son los requisitos que la Corte Interamericana ha señalado. Eso es más subjetivo, ¿no? Sí.
bastante concreto, pues, ¿no? Bueno, Bastante es que, No, pero el último es más subjetivo, ¿qué es lo que los otros sí, ¿Pero qué es ¿no? lo que han hecho con este indulto? ¿No han revictimizado a las personas? ¿No has Por visto eso, el sufrimiento claro, de por las eso digo, personas? yo pensando más adelante, no sé si existe esa posibilidad de que volviera a algún presidente, no sé si Vizcarra terminó su mandato u otro nuevo. Políticamente es mucho más difícil que lo que fue para Pedro Pablo Kuczynski, efectivamente. Pero bueno, acá se está haciendo justicia y bueno, se tiene que respetar el fallo judicial. Se tiene que respetar el fallo eso sí, judicial. sin duda. La defensa de Alberto Fujimori ha presentado la apelación. Vamos a ver sus argumentos dentro de la Y se segunda verá. instancia, ¿no? Perfecto.